vivieron en este archipiélago hace miles de años, pero siguen muy presentes en nuestra cultura y pensamiento a día de hoy. Hablamos, por supuesto, de los aborígenes canarios. Durante mucho tiempo, los investigadores han centrado su atención en comprender cómo funcionaba su sociedad, pero en los últimos tiempos han empezado a surgir una serie de obras en el cine, la literatura y los cómics que nos acercan a este periodo de la historia del archipiélago canario, pero recurriendo a la ficción. ¿Hasta qué punto es positivo este nuevo acercamiento? ¿Puede servir para cautivar el interés de las nuevas generaciones o se corre el riesgo de desvirtuar la realidad y que termine no importando lo que realmente sucedió? ¿Pueden convivir los hechos con los mitos? Hoy hablaremos del poder de la imaginación y de si a través de las historias inventadas podemos llegar a conocer mejor a nuestros antepasados. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene. Durante más de 2000 años fueron los únicos pobladores de Canarias, hasta que la llegada de los conquistadores en el siglo XV lo cambió todo. Pero a pesar del paso de los siglos, a día de hoy seguimos sintiendo una gran fascinación por los aborígenes canarios y su legado continúa más vivo que nunca. Creo que es apasionante la historia porque nos coloca en el hoy que estamos, pero también en las posibilidades que tenemos, ¿no? Y también porque nos coloca en la importancia de respetar y sentirnos herederas de todo un proceso y de todo un legado y de toda una cultura y unas tradiciones y unas maneras de vida, ¿no? Este interés por nuestros ancestros no es algo reciente. Desde hace siglos, historiadores y cronistas se han mostrado interesados en tratar de ofrecer una imagen fidedigna de los primeros habitantes del archipiélago canario. Y encontramos que en el siglo XIX, autores románticos como por ejemplo Agustín Millares Torres, para citar el más conocido, pues quieren transmitir lo que había sido la vida de los primitivos aborígenes del archipiélago y sobre todo aquellas escenas de los momentos de la batalla de la conquista de la isla, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos tienen datos fríos de los cronistas, de algunas crónicas, no hay el ambiente y ellos tienen que llegar a la población con una historia, pero que tenga una cierta escenografía, que tenga un ambiente, que se entienda y se asimile como algo propio, comprensible. Y entonces, pues, digamos que literaturizan pues muchos pasajes, como por ejemplo el de Ventejuy y el Faicán, en lo alto de los roques, describen una escena. Esa escena existió, ¿no? Existió en la mente de Agustín Millares Torres, se transmitió y se aceptó por generaciones siguientes sin plantearse otra cosa que aquello fue así, sin más. Y como esta, otras muchas y de otros muchos autores. El problema es que, aunque cada vez contamos con más datos fruto de las investigaciones, no existen documentos que nos ayuden a esclarecer de forma fehaciente las dudas que puedan surgirnos sobre los aborígenes canarios. Dicho de otro modo, hay que recurrir a la imaginación, que es lo que hizo Juan Carlos Domínguez en Libro de los recuerdos de Idir el Canario, que juega a presentarnos como real lo que no deja de ser una obra de ficción, muy bien documentada, eso sí. Y es que, por mucho que lo deseemos, las historias sobre auténticas crónicas de la época son, por ahora, eso, solo historias. El supuesto texto del doctor Troya, que se supone que en el siglo XVI construye un compendio de lo conocido en ese momento, utilizando las crónicas y utilizando también testimonios de supervivientes aborígenes y de descendientes de aborígenes,
Ese texto posiblemente se perdió en el asalto, si existió, que no tampoco está claro, se perdió en el asalto de Van der Does a la ciudad de Las Palmas y el consiguiente incendio. Por tanto, imaginar que no obstante existe un texto que puede haber sido escrito o dictado por un esclavo canario huido de la invasión española, es probable que suene demasiado inventivo, pero tampoco es inverosímil, ¿no? De manera que en este caso, en el caso del libro de los recuerdos de Vivir el Canario, tenemos un canario que ya en su vejez le dicta a su nieto, le narra sus vivencias, su historia, su infancia y la propia invasión castellana, cuyo texto luego, después de varias traducciones al bereber, al árabe y al francés, es el que utilizo yo para construir la historia de Vivir el Canario, la novela histórica. La labor de tratar de mostrar la vida de los aborígenes canarios no recae solo en la literatura. El cine, por ejemplo, también se ha atrevido a mostrar su visión sobre cómo podrían haber sido las cosas. Armando, tú cuando empezaste a hacer cine, tuviste muy claro que había una historia que era nuestra historia, o al menos algo basado en nuestra historia, que estaba por explotar y dijiste, madre mía, ¿cómo nadie ha hecho nada con esto? Me voy a poner morado, ¿no? Sí, de hecho, desde el inicio, desde la raíz del por qué me interesé, viene por ahí, viene por esa nebulosa extraña que envuelve nuestra historia, ¿no?, para el propio pueblo. Es decir, la primera pregunta era ¿por qué lo ocultan? Esa era la primera cuestión básica. Con respecto a lo artístico, sí me parece un buen punto de partida, que además había sido explorado ya en la literatura, por ejemplo, desde Viera y Clavijo. Entonces, desde la Ilustración canaria esa que se vivió, ¿no? Entonces me pareció que sí que había un punto de desconexión en un momento dado, especialmente desde los 70 hasta nuestros días, y luego ya pues en décadas recientes pues ha habido un boom de gente que en la literatura se ha fijado, en el cine menos, pero bueno, sí que recibo muchos mensajes de jóvenes que me agradecen el haber puesto el foco sobre eso porque han encontrado un nicho muy importante para contar sus historias. Las historias ficticias sobre aborígenes, basadas en hechos reales, están llegando a todos los campos, entre ellos el mundo del cómic. Entre los casos más recientes tenemos A Tidamana, el sol y la cruz, de Juan Carlos Mora, o Isaco y sus aventuras, escrito y dibujado por Alberto Hernández. Yo tengo una relación muy especial con la fortaleza de Santa Lucía. Me parece mágica, me parece un lugar increíble y como suelo trabajar generalmente para el extranjero, para Estados Unidos, para Francia, para Holanda, la idea era publicar cosas aquí en Canarias, contar una historia sobre la identidad del patrimonio, con esa relación que tengo yo en especial con la arqueología, y encontrar la persona apropiada que me ayudase en esta aventura. Y en este caso fue Marco Moreno Benítez, arqueólogo, que es el encargado, trabaja en la empresa Tibicena Patrimonio y Arqueología. Yo le conté la historia que tenía en mente, en realidad no le llevé ningún dibujo, esto es, la verdad es que es bastante increíble, no tenía ningún dibujo, pero le conté lo que yo quería hacer. Yo quería contar una historia dirigida a un público infantil, que hablara sobre la historia de Canarias, pero que no fuese ese cuadro gris, triste, con culpa, sino que fuese una historia amable, de aventura fantástica, vinculada a un entorno real, a un lugar localizable en el sur de Gran Canaria, Santa Lucía, pero y de alguna forma con certezas históricas y arqueológicas, pero que tuviese cancha amplia para contar lo que quería contar: romance, aventuras, historias de un poquito de terror, etc. Y mi idea era contar eso, una historia luminosa, feliz, de esa gente disfrutando de la naturaleza en un entorno paradisíaco y de alguna forma pinchar a los nuevos lectores y picarles la curiosidad para que se acercasen después a la fortaleza. Ese es mi cometido, aportar emoción y curiosidad.
Pero no solo el mundo artístico ha posado su visión en los aborígenes canarios. Los propios expertos, como los encargados de la Cueva Pintada de Gáldar, en Gran Canaria, también han tenido que hacer un ejercicio de imaginación para rellenar los huecos existentes en el relato y presentar a los antiguos pobladores de la isla de un modo que intenta ser fidedigno, aunque es imposible estar del todo seguros. ¿Qué importancia le damos a, si estamos contando una historia, el escenario, el contexto? Digamos, en el caso de algo de lo que eres un poco responsable, la Cueva Pintada. Pues bueno, se le da muchísima importancia porque desde el principio del proyecto era una enorme responsabilidad porque éramos conscientes, todo el equipo que trabajaba en la museografía, de que la imagen que se creara iba a ser chocante, que iba a impactar probablemente en todas las personas que visitaran el museo y que se quedaría mucho tiempo. Y quizás, que así ha sido, creo yo, serviría casi como de modelo para otras interpretaciones. Entonces se trataba de pensar cómo representar, como decimos a veces, ¿no? Lo de presentar a las personas, porque en ese proyecto en el que la arqueología y los objetos eran importantísimos, en realidad lo que pretendíamos también exhibir era las personas, los cuerpos, las mentes, los sentimientos, cómo se movían, cómo se expresaban. Y claro, era un enorme desafío, un enorme desafío. Hoy estamos escuchando a mucha gente que utiliza la ficción, ¿no? Además, en muchos casos son creadores justamente especializados en eso, para, con la historia como gran inspiración, nuestra historia canaria, pues a partir de ahí crear relatos, cómics, películas. ¿Cuánto de eso hay a la hora de, por ejemplo, crear una representación museística como la de la Cueva Pintada? Sí que hay que recurrir, y de hecho es un trabajo que se realiza, o en aquel momento se realizó, pensando constantemente que el concurso de guionistas, de personas especialistas en la comunicación y sobre todo en la ilustración, para poder luego llevar a cabo figurines, vestuario, maquillaje, y ahí yo creo que el trabajo no solo del equipo, digamos, experto, que estaba pues Jorge Onrubia, Víctor Antona, mi colega José Ignacio Sáenz, yo misma, pero sobre todo ahí, es verdad que siempre lo reivindicamos, el trabajo de Agustín Casasa como ilustrador y persona que desde hacía ya tiempo intentaba sensibilizar incluso a las personas de la profesión de que no estábamos hablando de seres especiales, estábamos hablando de personas, ¿no? De personas como tú, como yo, que podían tener apariencias muy distintas, que sentían, que tenían miedo, frío, que envejecían, a las que le faltaban dientes, que podían ser bellas también, porque a veces tenemos el prejuicio a la hora de representar que no sean muy hermosos o hermosas, ¿no? Porque no, que va a quedar como que son modelos, y no tiene por qué ser así. Nosotros en el proyecto de Entejuy empezamos a mostrar unos indígenas un tanto diferentes a los que se habían mostrado hasta ese momento, que básicamente era gente con el pelo largo y pieles ahí con un poco la sota de bastos, ¿no? Y de pronto ponemos trenzas, afeitamos, que me acuerdo que las primeras trailers que subimos de Ancite en su momento, en el año 2011, tenés muchos comentarios de por qué están afeitados, que si usan la gilet guanche, me ponían, ¿no? Con sorna, críticas a algún periódico incluso comentando y tal. Y entonces, pues nosotros lo que hacíamos era guiarnos por los expertos y por las crónicas que decían, tiene el bigote quito, o sea que nos afeitaban, o que usaban la tabaiba para afeitarse, para depilarse, ¿no? En esto reside una de las grandes cuestiones sobre la reinvención de la historia, en establecer los límites entre la realidad y la ficción, lo cual nunca es fácil. Muy posiblemente haya aspectos que fueron reales pero que a día de hoy nos parecen fruto de la fantasía. Y al revés, habrá cosas que demos por sentadas y que realmente no sucedieron así. Cada vez sabemos más, pero nunca podremos estar del todo seguros. Haría falta una máquina del tiempo que seguramente nos serviría para dar con descubrimientos inesperados. Yo creo que nos llevaríamos muchas sorpresas, particularmente. Conozco a una estudiosa del tema, Rosa Schletter, una amiga de muchísimos años, que bueno, nos ha compartido muchas anécdotas que tirarían abajo muchísimas de las premisas sobre las que se basan los estudios actuales del mundo aborigen, ¿no?
Pero más allá de eso, pues dentro de 300 años, seguramente que cuando estudien a esta propia generación, verán como inconcebible que se estemos dilucidando entre si hay una guerra nuclear o no, después de haber pasado cosas anteriores. Yo creo que nos pasaría exactamente lo mismo si estudiásemos aquellas generaciones, ¿no? Que esa distancia no nos permite ver de forma adecuada y con el prisma adecuado todo lo que desarrolló. Y la idealización de esos mitos evidentemente no juegan a nuestro favor. Siempre consideramos que los guanches y los canarios fueron luchadores, defendieron a su tierra y a lo mejor nos llevaríamos más de una sorpresa. Por tanto, es evidente que en toda representación sobre los guanches, la imaginación siempre será ese pegamento que nos permita unir toda la información y darle forma. Hay que tener también cuidado, hay que crear un ambiente, una cierta ficción, pero una ficción que es real, está basada en la realidad, pero lo que no se puede inventar son los hechos históricos. Lo que ocurrió, ocurrió. Ahora, ¿cómo lo envolvemos? De forma que no cambiemos la realidad de los hechos que acontecieron. ¿Es la labor de los narradores rellenar esas lagunas pues con elementos que en este caso hagan avanzar la historia y la hagan atractiva? Sí que hay una parte histórica y una parte de relato, ¿no? Sí. Está el relato que se acepta. Que va cambiando con el tiempo también, ¿no? Va cambiando, se va adaptando y se va redescubriendo y nos vamos definiendo a través de él también, por supuesto. Y los narradores al final lo que ofrecemos son esos relatos para conformarnos y para al final ese mosaico que son las sociedades, pues completarlo, ¿no? Date cuenta que esto tiene un trasfondo arqueológico y la fortaleza, el Tibicena Patrimonio de Arqueología lleva al Museo del Sitio de la Fortaleza. Entonces queremos ser muy cuidadosos con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí, yo no puedo ir, por eso no puedo meter zombies allí. En esta ni no, poner ni hombres lobo ni cosas así, pero sí puedo poner tibicenas que son perros salvajes. Tenga algunas licencias y puedo permitirme a alguna trampa, como por ejemplo meter a algún personaje que no sea canario, que venga de otro barco, de un sitio, un náufrago. Sí. Hay un montón de posibilidades, ¿eh? Pero recrear este mundo aborigen es una labor que conlleva una gran responsabilidad, porque la imagen que presenten los expertos acabará formando parte del imaginario colectivo, lo que significa que hay que tener cuidado con cómo representamos a nuestros antepasados. Es el caso de la película Tirma, rodada en 1954, una gran producción con Marcello Mastroianni y Silvana Pampanini que, como espectáculo, nos puede resultar interesante, pero como representación de lo que eran los aborígenes canarios, deja bastante que desear. El cine tiene una capacidad casi innata para mantenernos con un pie en la realidad y con otro en la fantasía. Estamos ahí delante recibiendo esas imágenes, esos impactos visuales, hacen que, lo queramos o no, se defina nuestro imaginario colectivo. No es de extrañar que si tu única referencia visual de lo aborigen sea una película como Tirma, tu idea del mundo aborigen es de todo menos rigurosa. Tirma fue una película que se rodó en 1954 en Gran Canaria y está muy mitificada desde el punto de ser la primera que se rueda sobre esa temática aborigen. Partía de una obra de teatro que ya contenía los clichés del salvaje, noble, inocente, pero no contenta con eso, vendía la conquista como un proceso positivo para la evolución y la civilización del pueblo canario. Aquello no podía salir bien, y no salió bien, pero quedó mitificada para siempre. Afortunadamente, y como hemos visto, existen obras recientes que luchan por revertir esta imagen y ofrecer un concepto diferente de lo que significaba el pueblo guanche. Se trata de asumir que en este asunto realidad y ficción deben ir de la mano, intentando que las historias siempre estén al servicio de los hechos. ¿Cómo llevan los profesionales de la arqueología, de la historia, esa relación con que hay algunas lagunas que se tienen que rellenar con, a veces, lo que nos gustaría que hubiese pasado, o con algo ficcionado, pues un poco, a veces un poco al tuntún, o diciendo hasta donde sabemos, esto podría haber sido así? Exacto, esa yo creo que es la frase. Nosotros teníamos ese aforismo, ¿no? De hay que actuar siempre con rigor,
pero sin tampoco llegar al rigor mortis, ¿no? Y luego al mismo tiempo no sabemos si fue así, pero pudo serlo, ¿no? Y hay que aferrarse a eso. Y yo siempre recordaba, había traído a un curso invitado desde Barcelona a Joan Santacana, que yo tenía todas mis reservas en el inicio del proyecto, y me decía, tú que tienes tanta información, ¿no?, por la arqueología, por esas crónicas de conquista que tú me cuentas, por esa fuente escrita, tienes tanta información y te imaginas cómo pudo ser. Y no tienes casi derecho, te diría, a que lo secuestres para ti sola. Tienes que compartirlo. Eso sí, siendo muy honesta y diciendo dónde está la verdad y dónde está ese lado de, digamos, de ficción o de imaginación que hay que añadir. Porque es verdad que los problemas son muchos, no solo con las personas, cuando hacemos las casas, la recreación de las casas, y la puerta abre hacia adentro o hacia afuera, y te quedas como, que es un ejemplo que ponemos mucho, pues igual con todo lo que puede ser el vestuario, la apariencia, la forma de estar, y más en una sociedad que era jerarquizada y en el que no todas las personas tenían la misma consideración, ¿no? Y tenían papeles muy distintos, y eso se tenía que traducir en gestos, en miradas, en vestuario, en pintura, en peluquería, y sin ser tampoco muy extremado, para que la empatía que tiene que sentir el público que visita el museo estuviera ahí. Un ejemplo, en los guanartemes, en los textos, se habla de que llevaban el pelo muy crecido en la parte alta y rapado por los laterales, ¿no? Y luego la barba con bigote quito, es decir, sin bigote. Y decíamos, casi podrían ser como unos indios cheroquis, pero claro, no podíamos llegar hasta ahí, ¿no? Entonces era encontrar el punto intermedio para que no produjera tampoco un rechazo. Entonces son horas de discusión y de elaboración con Agustín de esos figurines hasta alcanzar una imagen que yo creo que no, yo creo que sí que cuajó. Entonces, si nosotros no ponemos ese relato sobre la mesa, otros lo van a poner. O la ignorancia lo va a rellenar. Y bueno, en el caso del proyecto en Tejuí, al final lo que pasó fue que ofrecimos una imagen más parecida a lo que las crónicas dicen, que nunca se sabrá, porque no habían fotos, claro, pero por lo menos no era ese indígena con el pelo sucio, con rastas casi, con barba larga y descuidado, y que poco menos con trogloditas, ¿no?, neandertales, que bueno, los neandertales eran bastante avanzados, por lo visto también, pero no esa imagen del hombre prehistórico, ¿no?, sino era una sociedad compleja, rica y espectacular en cuanto a la estética. ¿La historia o lo que sabemos de nuestra historia ha marcado algunas barreras de por dónde podías o no podías moverte a la hora de desarrollar tus cómics de Isaac? Vamos a ver, yo intenté evitar esa parte, por eso contacté con los arqueólogos. Creí que era la novia mejor que me podía echar en cara, porque ellos tenían todos los conocimientos que yo necesitaría una vida entera para tener. Y entonces ellos me iban corrigiendo, pues mira, tunera no habían pitas, no habían tal, mete tabaiba, mete cardones, no habían estos animales, habían cochinos negros, es decir... O sea, hay un filtro, filtro y tú estás bien guiado, ¿no? Sí, sí, yo ponía las piedras muy grandes, no, las pequeñas eran más pequeñas, las piedras eran más pequeñas, las casas se construían de esta manera, tenían una habitación por un lado, es decir, ellos me fueron guiando y al principio, en el primer tomo sobre todo, yo estoy ya en el segundo, en el primer tomo era dibujar para saber después que me lo van a corregir, echar para atrás y volver a dibujar, pero no me importaba. Se trata de crear una historia plausible que logre calar en una sociedad en la que, durante mucho tiempo, los aborígenes llegaron a convertirse en algo muy lejano y ajeno a nosotros, de los que ya apenas se hablaba. Tú que has depositado tu mirada en ese periodo, en esos 500 años que van después de la conquista, ¿en qué momento crees que se empezó a perder un poco la memoria? Porque digo yo que los descendientes justos que salieron después del periodo de la conquista, si empezamos a movernos 50 años, 60 años después, se acordarían de lo que le pasó a sus padres y sus abuelos. ¿En qué momento esa historia dejó de pasar de generación a generación? Yo creo que, como en todos los lugares que se colonizaron, en su momento los esfuerzos que vinieron de la metrópoli fueron ingentes para intentar cortar de raíz esa memoria. Y bueno, habían pues, directamente leyes para que los antiguos canarios pues perdieran sus tradiciones, su cultura, la culturización tan bestial que se sucedió aquí, pues va por ahí, ¿no? Va por intentar cercenar de raíz todo esto, toda esta cultura ancestral, ¿no?
Yo creo que el gran fuerte, o sea, la gran ruptura viene a partir del boom turístico, viene a partir de que se abandona el campo, que ahí está todo lo relacionado con la canaridad prácticamente, desde las palabras indígenas que se conservan, el 90% son relacionadas con el campo, hasta nuestra memoria más profunda, lo que nos conecta con la raíz. Y de pronto se nos ofrece un modelo en el que al final es muy parecido en cuanto a dureza y en cuanto a falta de oportunidades, y se nos cambia la visión de una forma muy torticera, diciéndonos, antes limpiaban los excrementos de las cabras, ahora vamos a hacerlo de los alemanes, ¿no? Esto es un poco el cambio hacia una cierta progresía que no se sabe muy bien si ha terminado funcionando o no. Y yo creo que es donde la gente empieza ya a perder, y también con las oportunidades económicas y las oportunidades de estudiar y de parecernos a gente que nos son ajenas. Y eso tiene que ver también con la cultura, con otros lugares en los que la evolución ha venido a la mano de la raíz. Aquí no sucedió eso, aquí se cortó y se empezó a coger cosas externas, ¿no?, que venían de Sudamérica, de Europa. Pero lo nuestro se vitrinó, se colocó en una especie de museo, folclore, la cultura indígena, el no sé qué. Esa es la canaridad, la sacamos el 30 de mayo, ¿no? Pero no se vivencia. Y es una de las cosas que queremos a través de nuestro cine, es decir, la cultura canaria tiene que estar viva. Y tiene que estar en la calle, y tiene que estar en los raperos. De hecho, eso es cultura canaria también. Y eso es algo que tiene que conectar con lo que fuimos, porque nos va a definir mucho en lo que seremos. Vincular al público infantil a la lectura es uno de mis cometidos, eso creo. Y de paso, ese público infantil está siendo seducido por una rama de nuestra historia, ahora que tanto debate hay sobre cuánto tienen que aprender los niños canarios sobre historia canaria, ¿no? Sí, yo creo que mi misión, aunque yo ya me doy por feliz con que lean el cómic, mi misión es empujarlos, en pincharles la curiosidad, aportar emoción a la historia, y por otro lado, los niños son posiblemente el cliente más perverso que existe, porque un libro que no les interesa lo lanzan a tunte a la primera de cambio. Y entonces es un trabajo invertido que no va a ningún sitio. Hay que cuidar muy bien eso, hay que hacerlo gracioso, hay que meter chistes, hay que cuidar, hay que medir. Y eso es lo que me ha enseñado esto. Me parece que es una buenísima forma de cubrir esas lagunas del sistema educativo, porque, bueno, yo ya soy un poco mayor, pero si pienso en cuando estaba en la etapa esta de primaria y secundaria, no estudié apenas la historia de Canarias, ¿no? Te la dan muy por encima porque no es importante, entre comillas, te tienes que aprender la historia de España, y la nuestra no tanto. Entonces, si tenemos escritores y artistas gráficos que desean contar la historia de aquí o imaginarse cómo podría haber sido, ¿por qué no? ¿Y por qué no incluir eso en el currículum educativo de aquí, no? Hace poco hubo como una controversia o como una especie de lucha, entre comillas, porque se quería quitar historia de Canarias de los colegios, y mi pregunta siempre es ¿por qué? ¿Tanto espacio ocupa en el currículum que tienes que deshacerte de ella si apenas se ve nada? Es importante ser capaces de llegar a las nuevas generaciones y también a todo ese público que existe más allá de nuestras fronteras y a quien le pueden interesar nuestras historias del mismo modo que nosotros conocemos y apreciamos la batalla de Waterloo, el Álamo o, en el mundo de la ficción, las historias Asterix. La pregunta que cabría hacerse es: ¿tiene la historia de los antiguos pobladores de Canarias los mimbres suficientes como para resultarle interesante al público general? Quienes trabajan en ficción, incluso cuando se basan en hechos reales de una historia que pasó antes de ayer, siempre dicen que tienen que ponerle un poquito así como de chicha para que la cosa sea más divertida de ver, porque la vida y sus ritmos no son tan divertidos. ¿Crees que la vida de los aborígenes daba para unas cuantas aventuras, o realmente si fuéramos muy certeros con la historia sería una historia muy aburrida de contar? No, yo creo que sí que hay episodios muy, muy interesantes. Yo creo que si se quiere contar historias, sobre todo para la etapa final, claro, historias que tengan chicha, como lo acabas de decir, se puede encontrar. Yo creo que uno de los episodios más increíbles es el de
el de Diego de Silva y lo que es el que fueran apresados, que luego salieran, que le regalara a Juan Artemio el Bueno pues su capellar de grana, su espada, que luego los acompañaran a Bañadero. Es decir, que hay muchos acontecimientos ciertamente vinculados con la conquista y también las luchas intestinas que sabemos que existían, ¿no? Que parece que esos referentes de prestigio indígena que buscamos eran pues bueno, todo paz y concordia, y no, nunca fuimos mejores, como se suele decir, y tampoco ellos lo fueron. Es decir, que existirían las rencillas, las peleas, lo sabemos, las luchas por los pastos, por el territorio, los conflictos entre distintos poblados, seguro que existían, ¿no? Sin duda, yo creo que la historia canaria puede mirar de frente a cualquier historia de cualquier parte del mundo. Sí. Y yo creo que esa es parte del proceso de quedarnos complejos, el poder decir que aquí no se construían grandes pirámides ni habían imperios, pero sí que había una sociedad única por el simple hecho de ser islas. Entonces se crearon 7 sociedades con nexos en común entre ellas, pero al mismo tiempo diferenciadas, con una riqueza impresionante, estética, social, cultural. Y bueno, los hechos que aquí acontecieron, la mayor derrota del ejército español de la historia, en la matanza de Centejo, por ejemplo, ¿no? Donde más de 2.000 personas pierden la vida en una guerra directamente. O sea, son cosas que a nosotros casi que no nos entran en la cabeza, pero que sucedieron aquí. Heroicidades, traiciones, amoríos, o sea, cosas que merecen ser contadas porque además nos van a definir como pueblos, ¿no? Y casi como personas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del Alzheimer, porque al final Canarias tiene un Alzheimer inducido y sabemos que lo que nos dota de personalidad, lo que nos hace humanos es la memoria, el conjunto de cosas que hemos vivido y que está en nuestra mochila. Sin eso no somos quienes somos y por desgracia las personas que hemos tenido familiares con Alzheimer sabemos de qué hablamos. Hay algo que nadie puede arrebatarnos, y eso es la necesidad que tenemos los seres humanos por explicarnos el mundo, por llenar el vacío con historias, por contarnos, porque eso, la historia, es lo único que nos sobrevivirá, lo único que florece la memoria, lo que nos permite saber que hemos existido, que hemos sido. Da igual si es verdad o mentira, si están en la ficción o en la realidad. Eso es lo de menos, porque las historias nos tocan todas en el mismo cuerpo, nos hacen en el mismo lugar, nos colocan en el mismo sitio de partida y de fin, en esa genealogía emocional de nuestra humanidad. Si hay algo que nadie puede arrebatarnos, es la posibilidad de imaginar un pasado que nos haga comprender el presente para mejorar así nuestro futuro.